Espero que me puedan oír hasta allá atrás. Si no, por favor, acérquense un poquito, ¿no? Acérquense un poquito, sería saludable. Vamos a hablar acerca de lo que es prepararse para la evangelización. Una de las experiencias que yo he tenido, quiero decirles que yo he estado tanto en el pastorado como plantando iglesias. Y gran parte del trabajo que yo tengo que hacer, pues, es tocar puertas. Y muchas veces tocar puertas puede parecer fácil. Y más que nada a nuestra gente que no la hemos acostumbrado, la predicación anoche, si ustedes estuvieron aquí, debieron haber quedado impactados por eso. Y lo que es la evangelización es lo necesario para lo que es el crecimiento de una iglesia. Una iglesia no crece si no hay evangelización. Puede engordar con los miembros de otras iglesias, pero una iglesia no crece si no hay evangelización. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer siempre es prepararnos para evangelizar. Las iglesias, por alguna razón que yo desconozco, y he visitado varias, ¿verdad? Y he tratado de trabajar en algunas con esas cosas, me encuentro con que la gente no está preparada para evangelizar. En otras palabras, nosotros necesitamos desarrollar un nuevo pensamiento que recupere el mandato divino de ir por todo el mundo a predicar. Marcos lo dice de una manera muy bonita, ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Mateo lo dice de otra manera, ir por todas las naciones y hacer discípulos. Y cuando yo me puse a hacer esa comparación entre Marcos y Mateo, yo encontré que no se puede solo hacer evangelización sin estar preparados para un discipulado. Es muy importante que si vamos a hacer evangelización, hagamos discipulado. Y lo primero que se deben de discipular son los elementos de nuestra iglesia. Entonces, vamos a estar hablando. Esto mismo puede servir para hacer discipulado en una iglesia. Tenemos que desarrollar la habilidad de leer la cultura y traducir nuestro ministerio a una expresión de la iglesia que sea bíblicamente fiel y culturalmente apropiada. A veces no alcanzamos a la gente porque no conocemos cuáles son sus gustos, no conocemos cuáles son sus debilidades, cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus obstáculos, cuáles son sus sueños y todo eso. Nosotros tenemos que acercarnos a la gente con eso en mente para poder darles la respuesta adecuada. ¿Qué es lo que le preocupa a las personas? Me he encontrado muchas veces que hay matrimonios jóvenes, pero la iglesia está compuesta de personas muy adultas, de 90, 95, 100 años de antigüedad, y todavía no quieren cambiar lo que tenían en el siglo XVIII, XIX, XX. No me quiero ir más atrás. No quieren cambiar lo que tenían en el siglo XX cuando empezaron. La constitución que tienen es de 1925 y la quieren seguir usando en el año 2010, 2020 ahora, ¿verdad? Entonces, esa es una de las cosas a la que yo me refiero cuando hablo de culturalmente apropiada. No quiere decir que vamos a incorporar la cultura en la iglesia, pero si nosotros nos preparamos para evangelizar, en esa cultura en la que nosotros estamos inmersos va a sufrir una transformación, porque eso fue lo que hizo Jesucristo. Jesucristo nunca atacó los gobiernos y los primeros cristianos nunca atacaron al gobierno. Se preocuparon por mandar el evangelio y el mismo evangelio era acusador, era fuerte. Entonces no tenemos nosotros que decirle a aquellas personas por qué están equivocadas. Predica el evangelio y el Espíritu Santo les dirá por qué están equivocados. Eso es prepararse para evangelizar. El otro punto es, en esta plática vamos a dar algunas pautas. No solo sirven para romper el código que mantiene estática a una iglesia, sino que ayudan a determinar el proceso de evangelismo y discipulado más adecuado para su comunidad. ¿Cuáles son los pasos que debemos de seguir para pensar en prepararnos para la evangelización? Primero, debemos tener un claro llamado por Dios. Como pastores, como ministros o como líderes de evangelismo debemos tener un claro llamado por Dios. Tomar un liderazgo en la iglesia en estos tiempos es tan fácil que las personas no solamente asumen a veces el liderazgo, sino hasta se sienten dueños de la iglesia, dueños del pastor, lo que se decía hace un rato, dueños de muchas cosas, ¿verdad?
Entonces, debemos nosotros analizar esta parte, que es un tal llamado por Dios. Yo voy a hablar un poco de eso. Esta parte puede sonar un poco técnica, pero hago un exégesis de la comunidad. Lo único que estoy tratando de decir allá es que usted tiene que conocer la comunidad a la que va, para saber cuáles son sus preguntas y saber qué respuestas tiene que dar. Si la comunidad con la que yo voy a trabajar son estudiantes de la universidad, yo debo de estar preparado para sus preguntas sobre la evolución, sobre la ideología de género, sobre la homosexualidad, sobre los problemas sociales y cosas de ese estilo. Si la comunidad es una comunidad muy digamos, de bajos recursos en donde yo estoy o donde yo voy a entrar, entonces yo debo de llegar allá con algunos tipos de ayudas con las cuales nosotros podemos lograr la introducción. Allá en Costa Rica, en una ocasión, una iglesia lo que hizo fue conseguir cajas de comida a través de la convención. Una caja de comida y lo empezó a repartir en las diferentes comunidades, pero sin hablarle nada. Solo decían, venimos de la iglesia bautista tal. La siguiente vez que fueron, ya entablaron una conversación. Y la tercera vez que fueron, ya los invitaron a pasar a la casa. La cuarta vez ya estaban hablando del Evangelio. Ese fue un método que ellos siguieron con ese tipo de recursos, ¿verdad? Por eso, hacer un exégesis de la comunidad nos ayuda a determinar cuál es el tipo de metodología que vamos a usar para llegarle a esa gente. Examine las maneras en que Dios está trabajando en comunidades similares. Tienes que ver cómo lo están haciendo otros, cómo lo han hecho otros. Eso no quiere decir que voy a hacer exactamente lo que dicen los otros, ¿verdad? El otro punto es encontrar la única visión de Dios. Siempre el líder de evangelismo, el pastor, cualquiera de nosotros, debe de tener una visión de la razón por la que está en ese lugar. Debe de estar bien convencido de cuál es la razón que Dios tuvo al ponerme allá. Como me voy a extender un poquito más dentro de unos segundos, entonces paso al siguiente punto. Ajustar la visión conforme se aprenda el contexto. Una vez que yo tenga la visión, el contexto va a cambiar. De repente eran personas de mediana edad, parejas jóvenes que tenían hijos pequeños. Ese es un contexto. Pero los hijos crecen y las parejas jóvenes se hacen parejas adultas. Y ahora lo que tengo es una comunidad con jóvenes que tienen otras inquietudes y adultos que tienen otras necesidades. Pero la visión siempre tiene es un abanico muy amplio de cómo se ven las cosas. Entonces, yo puedo ir adaptando de acuerdo a ese contexto lo que es la visión, ajustándolo, vamos a hablar de eso. Dios nos llama, en realidad, a una determinada comunidad o región en pasos. No es nada más así, vente para acá y todo eso. Dios nos va llamando en pasos. Quiero decirle que ha sido mi experiencia, sobre todo en Church Planting y cuando he estado pastoreando otras iglesias. Dios nos llama primero a una íntima relación con Él. Una de las experiencias que yo he tenido, yo llegué a una iglesia pastoral y yo le dije, ¿saben ustedes que Mark Witt es más famoso que Dios, que Jesús? Casi me dicen blasfemo, casi me bajan del púlpito. Algunos ya saben, porque ya se ha mencionado esto. ¿Por qué? Porque si yo invito un miércoles en la noche a la gente y les digo, mire, va a venir a cantar Mark Witt, ¿qué pasa? Se llena, me dijeron. Y se los invito a un servicio de oración. ¿Qué pasa? Es más famoso Mark Witt que Jesús. Definitivamente. Se llena. Entonces, nosotros debemos de ver cuál es nuestra relación con Él. ¿Qué es lo que nos atrae de Dios? Usted me puede preguntar qué me atrajo a mí de esta mujer que es mi esposa. Y yo se lo puedo decir. Pero me gustaría saber si usted puede decir qué le atrajo de Dios. No solamente hablando de la salvación, es mucho más íntimo. Dios nos llama a una íntima relación con Él. Nos revela su plan. Nos revela su plan. Para que nosotros lo conozcamos tenemos que ir a las Escrituras. También nos da una misión y propósito y nos determina los valores. Porque lo que está haciendo nuestra sociedad en este momento es que tiene sus propios valores. Lo que hace que dos personas se enfrenten en la iglesia es la manera como ven las cosas.
La ve de una manera la ve de otra manera la otra, y ninguna quiere ceder. Entonces eso enfrenta a las personas. Es lo que pasa en el matrimonio. Los valores de mi esposa y los míos, cuando estábamos todavía solteros, eran otros. Pero cuando los valores que tenemos son los de Jesucristo, hay manera de comunicarnos. Por eso lo veo muy importante. Pero Dios es el que nos da todo eso. Y solamente lo podemos obtener a través de las Escrituras. Nos envía. Si Dios nos da una visión, da recursos, da los recursos. Si Dios da la visión, Dios da los recursos. ¿Cómo aprendí yo esto? Estaba yo en una iglesia ya en Costa Rica pastoreando, y cuando dijimos, vamos a hacer una campaña evangelística, porque aquí hay muchos alrededor que no han sido evangelizados. La tesorera, ¿cuánto nos va a costar? No sé si ustedes han tenido esa experiencia, pero yo sí. ¿Cuánto nos va a costar? Y le digo, ¿y qué tiene que ver eso? A ver si vale la pena la inversión. Wow, eso es fuerte. Ella estaba presente. Y hay que ver esta parte que es muy importante. Si Dios da la visión, va a dar los recursos. Nos envía. Este es un bellísimo verso que a mí me encanta. Juan 20, 21. En Juan 20, 21, creo que vale la pena leerlo, porque yo lo puedo decir en mis propias palabras y puedo no decir todo lo que debo decir. Si usted lo tiene, Juan 20, 21 dice lo siguiente. Entonces Jesús les dijo otra vez, pasa a ustedes, como me ha enviado el Padre, así también yo los envío a ustedes. Esa parte, como me ha enviado al Padre, así yo los envío a ustedes, me fascina. Porque eso quiere decir que usted no está yendo solo. No está yendo solo. Y le voy a platicar dos cosas que me ocurrieron. La primera vez, así como el hermano platicaba ayer, yo tuve esa experiencia. La primera vez que yo fui a tocar puertas con otro hermano, tenía yo creo que una semana de estar yendo a la iglesia. Y me dijeron, ¿quiere evangelizar? Ok, vamos. Y después de que lo hizo el hermano, me dice, ¿ya lo viste? Sí, ya lo vi. ¿Quieres hacerlo? Quiero hacerlo. Toco una puerta. Sale un señor con una cara sonriente. ¿En qué le puedo servir? Y así lindo. Yo dije, este ya es mío. Pero cuando yo le dije, vengo de la iglesia bautista, claro, la introducción de un novato, ¿verdad? Vengo de la iglesia bautista. ¿Qué? Protestantes. Nosotros somos católicos, fuera de aquí. ¡Plam! Me abrió la puerta. Y a mí, le digo una semana, tenía 14 años. Yo ya iba a golpear esa puerta, porque me sentí enojado. Y me dice entonces mi compañero, ¡Ey, vente acá! Me dice, te voy a decir una cosa, contéstame, me dice. Cuando él abrió la puerta, ¿cómo estaba? Contento. ¿Y qué le molestó? Cuando yo le dije de dónde venía. Entonces él se molestó no por ti, sino por la razón por la que tú estás aquí. Lo aprendí hace como 40 años, 50 años ya casi. Y me tiene fascinado hasta el día de hoy. Lo otro, estaba yo aquí en Arkansas. Me dice el pastor gringo, sí, espero que no les suene feo, ¿verdad? Decirles gringos. El pastor gringo me dice, vamos a evangelizar, me dice, porque yo he visto que tú vas y tocas puertas, quiero ir contigo, vamos. Y ahí llegamos y vienen corriendo así desde el fondo de la casa, unos perros más altos que yo, Doberman. Y cuando vinieron, ¿sabe qué hizo el pastor? Me agarró y me puso enfrente. Y yo no me podía mover. Y yo dije, Dios mío, recíbeme en tus manos, ya está yo diciendo. Pero en eso se oye una voz y los perros así cerquita de mí, la carota, tan horribles, tan horribles. Pero yo no me moría de la mordida, me iba a morir del susto. Porque a veces pasa eso. Pero el Señor tiene cuidado de nosotros.
En ambos casos, por lo menos los más duros que yo viví. Hay otro que viví, pero se revertió. Si da chance, yo lo digo. Nos envía Dios. Es la belleza de este versículo porque dice, así como el Padre me envió, así yo los envío. O sea, no están yendo nada más por obedecer la gran comisión, sino por servir a Dios en la gran comisión. Y es ahí donde yo veo lo bello de este pasaje. Oró por ese envío. En estos versículos del capítulo 17 de Juan, él dice que iba a orar por aquellos que han de creer por la palabra de otros. Hermano, hermana, tú que estás aquí, eres la respuesta a la oración de Jesucristo, que Jesucristo hizo hace 2020 años. Eres la respuesta de esa oración. Y hay muchos allá que también Dios está esperando que nosotros, como aquellos que fueron usados para que llegue hasta nosotros la palabra, llegue hasta ellos a través tuyo, a través de la iglesia en general. Es bello esta parte. Y también, una cosa que te voy a decir, ¿sabes que cuando no evangelizamos estamos contristando al Espíritu Santo? Pablo nos dice, no contristéis al Espíritu Santo, o sea, no lo pongan triste. Pero cuando no evangelizamos, teniendo la oportunidad de hacerlo, y abundan estas oportunidades, estamos poniendo triste al Espíritu Santo. Hay consecuencias. Bueno, nos da una pasión por un núcleo social. Yo fui, estaba yo ahí en Tabasco, cuando trabajaba yo en la Universidad de Tabasco, y le dije yo a uno de los diáconos de la iglesia, yo era el líder, no el pastor todavía, le digo, vamos a este pueblo y empecemos a hablarle a esta gente. Y llegamos y toqué la primera puerta, salió la persona, le hablé, recibió el material, le dimos la dirección, nos habíamos presentado. La siguiente casa era una casa lujosísima. Y le digo, ahora tú. Y me dice, no, yo soy más sencillo. Yo hablo a gente de casas más pequeñas. ¿Ok? Entonces yo hablé en esa casa, ¿verdad? Fuimos a otra casa y golpeamos, que era una casa sencilla como él quería. Y sale un hombre muy grandote. ¿Qué quieres? Le dice así. Se impresionó él y dice, aquí el pastor le quiere decir algo. Inmediatamente me puso al frente. Bueno, no importa. Todos los que están aprendiendo, como los niños, cuando se sienten indefensos, ¿qué dicen? Mi papá. Y es así como yo lo vi. Es así. Pero tenemos una pasión. Mira, ¿y cuál fue la pasión de Jesucristo? Fuiste tú, fuimos nosotros. Por lo menos tú y yo debemos de tener esa pasión. Así como aquellas personas que me llegaron a mí y me presentaron la palabra de Dios, Dios quiere que tú le llegues a otras personas con esa misma pasión. Porque Él los ama, como no nos podemos imaginar. Los ama entrañablemente. Naturalmente que esto genera otra pregunta, ¿a quiénes te llama Dios? Todo eso es lo que tenemos que estar nosotros respondiendo, estar analizando para prepararnos. Porque realmente hemos estado demasiado anquilosados, demasiado quietos para hacer lo que es la labor que debemos de estar haciendo. Antes de responderlo, tú tienes que decirte, hay una razón divina para que estés en ese lugar. Yo cuando oigo de personas que están cambiando de iglesia en iglesia, yo digo, estos no saben, no conocen a Dios. Porque al estarse cambiando de iglesia en iglesia, a lo mejor se están yendo del lugar donde Dios quería que estén. Y que tienen que enfrentar la situación, porque el mundo está lleno de situaciones. Y Dios nos tiene en un lugar con una razón. Y vamos a dar cuenta de ello. Me gustó la figura que un teólogo alemán, Jürgen Moltmann, hace acerca de la iglesia. Dice, allí está Dios, aquí está el mundo y aquí está la iglesia. La iglesia tiene que darle cuenta al mundo de su relación con Dios.
Y la iglesia tiene que darle cuenta a Dios de su relación con el mundo, de qué es lo que está haciendo. A mí me impresionó mucho eso. Él no es un evangelista, pero es como si lo fuera. Me gustó mucho. Existe un único llamado, hay una razón divina. Existe un único llamado al ministerio, que es el que Jesucristo te hizo. No hay otro. No es que a mí me llamó a ser el tesorero de la iglesia. No es que a mí no. Cuando le dio la comisión, se lo dio a todos. Que hay el don de evangelismo, y ahí nos escuchan mucho, es que yo no tengo el don de evangelizar. Claro, si tú vas a una campaña y predicas y no tienes ese don, mira, se van a dormir. Una de las primeras o segundas predicaciones que yo oí de Billy Graham, cuando yo la oí hace muchos años, yo dije, no hombre, si este fuera mi alumno de homilética, lo repruebo. Pero pasó la gente y se llenó. Y luego leía yo en su testimonio que él decía, pero ¿cómo voy a estar hablándole así a la gente? Voy a hacerlo de acuerdo a los escritos, lo que yo estudié en la universidad. Y lo hizo, no pasó nadie. Volvió a hablar como antes, sin tanta cosa, por así decirlo, y otra vez la gente venía y se convertía. ¿Sí? No son los estudios que tengan, es el Espíritu que te guía. ¿Sí? Por eso yo no estoy preparado. ¿Cómo sabes tú? Le decía yo a unas personas, mira, vamos a evangelizar. Ay, no, a mí me da miedo. ¿Qué tal si me empieza a hacer preguntas de la Biblia? Yo le dije, ¿cuántos versículos usted sabe? 3. Pues saben más que la persona que vas a evangelizar. Sí, porque ellos no saben tanto. Si te van a preguntar algo, van a hacer de cosas que ellos viven, pero no de la Biblia. Y por eso digo, no agarres excusas de esa manera. A veces soy más directo y le digo, no agarres excusas tontas. Y otra vez soy más recatado y le digo, no lo hagas de esa manera. Bueno, hay una razón, existe un único llamado al ministerio. Evita caer también en la trampa de la técnica. Nosotros a veces decimos, esta técnica de evangelismo, esta otra técnica de evangelismo o de discipulado, estas técnicas son las que me pueden servir y no funciona ninguna. Yo vi varias experiencias allí en Costa Rica, las que pude vivir, que hubo gente que quiso repetir para obtener el mismo éxito que Rick Warren tuvo allá en California. Y él lo dice, yo he leído sus libros, si no todos, pero he leído los de la iglesia con propósito, todas esas que tienen propósito, excepto, hasta el de jóvenes con propósito, excepto el de matrimonio con propósito y otros no los he leído, pero yo leí todos esos y se ve bellísimo. Y lo que él hizo fue un análisis de su comunidad y se dio cuenta que su comunidad, lo estudié para ayudar a otros allá en Costa Rica, y toda su comunidad ahí en Saddleback trabaja en Silicon Valley. Silicon Valley está, el que menos tiene una maestría en computación. Y son empresarios que han pasado su vida con la máquina, aunque solo tengan un bachillerato en computación. A ellos les dice, siéntate y lee durante 3 horas este material. Se sientan y lo leen. Entonces ves sus libros, paso 1, el paso 2, paso 3, paso 4 y el paso 5 a las misiones. Y dice que él lo da en 5 horas. Una tarde, un domingo. Y muchos lo intentaron allá en Costa Rica. Y en 5 horas y no terminaban el primero. Porque la gente no leía. Y luego empiezan a ver puras letras. No hay figuritas. No hay dibujos. Cuando uno lleva la técnica de un lugar a otro y no tiene un análisis de su contexto, va a fracasar. Y empiezan a decir, no, que la técnica de Rick Warren no sirve. ¿Saben qué? Sí sirvió. Ve el tamaño de la iglesia que él tiene. Ve las misiones que tiene a nivel mundial. Pero él conocía su comunidad. Por eso es importante conocer a la comunidad en eso, ¿verdad? No se trata de clonar a otra iglesia en mi iglesia. Caer en la trampa de la técnica es tratar una clonación.
voy a hacer una Saddleback aquí en, no sé qué, en este barrio. Y este barrio, la persona que más ha estudiado terminó el tercero de primaria. Naturalmente que va a ser un rotundo fracaso. Y para no decir yo fracasé, dice, no sirve el método. No es la técnica. Es que yo no hice el proceso adecuado para ello. El segundo punto es, haga un exégesis de la comunidad a la que fue enviado. Ya lo habíamos dicho. ¿En qué consiste eso? Desarrolle una estrategia desde un análisis de la comunidad. ¿Sabe por qué? No sé si nuestra convención bautista ahora, ¿verdad? Pero yo veía cuando estaba en Latinoamérica que nos llegaban muchas ideas de aquí de Estados Unidos, a Costa Rica, a México, y no funcionaban. Pero luego indagaba un poquito más, tampoco funcionaron aquí. Porque se llevaron esas técnicas, esos métodos, a contextos donde la gente no podía responder a eso. Hay que buscar la manera. Una de las cosas muy lindas que yo pude encontrar en el evangelismo es el evangelismo relacional. Preguntarle a cada hermano, ¿con cuántos está relacionados? Pues yo estoy relacionado como con, vamos a decir, lo menos, 5 personas. Muy bien, ¿a cuántos de ellos les has hablado el evangelio? ¿Les has invitado a la iglesia? No solamente eso, les has hablado el evangelio. Es que yo no soy bueno para hablar. No estoy preguntando si usaste palabras, cómo usaste tu vida para hablarles del evangelio, tu testimonio. Y es ahí donde empiezan a quedarse callados. Pero si dicen, no, pues no tengo problemas con el testimonio, entonces tú tienes una responsabilidad de aquellas personas con las que estás relacionado. Porque ellos son los que el Señor puso enfrente tuyo para que trabajes con ellos. Y le dije, vamos a hacer una cosa, te voy a preparar para el liderazgo. Y eso lo decía yo como pastor, te voy a preparar para el liderazgo. Vas a invitar a esas 5 personas, pero preparo a otras 3 personas, solo 4 para no hacer mucho. Y cada una de esas personas me va a traer a 5 personas. Vamos a tener una cena. Los sentamos en 4 o 5 mesas diferentes, con esas 4 personas más tú. Cada una a 5, son 20 personas. Vamos a invitar a un miembro de la iglesia que dé su testimonio. Y allí se empieza a hacer un proceso con la finalidad de ganar gente. Ese puede ser un método. No va a funcionar en todas las iglesias, pero puede ayudarme a mí a pensar en algo que sí puede funcionar. Rick Warren lo que hizo una estadística de 4 preguntas. Y fue de casa en casa haciendo estas preguntas: ¿qué es lo que no te gusta de la iglesia? ¿Por qué la has dejado? Y todo esto. Entonces, con eso él empezó. Con eso hizo él su primer servicio. Bueno, desarrolle una estrategia desde un análisis de la comunidad. Si conoce otras estrategias, fíjese en el proceso. No repita la técnica usada para implementarla. Eso puede ser. Examina cómo trabaja Dios en comunidades similares. Somos hispanos. Tenemos muchas comunidades similares. Cuando los líderes de la comunidad son de la misma tribu, el impacto es mayor. No es lo mismo conocer las necesidades de los hispanos que comprenderlas. Por eso muchas veces se ha fracasado cuando alguna persona que no es hispana trata de dirigir. Toda regla tiene su excepción, pero la mayoría de las veces los que pueden con las comunidades hispanas son los hispanos. Primero por el lenguaje y la cultura, que aunque aquí en Estados Unidos nuestras culturas están muy mezcladas, hemos hecho una subcultura de la cultura hispana. ¿Sí? Pero eso nos debe de ayudar para saber cómo llegarles a estas personas. Si conoce, fíjate en el proceso que se siguió, no en el método. Por eso somos hispanos, entonces sabemos a quiénes tenemos que ir. Si tu comunidad eclesial es aquella que ha estudiado y aquella que ha estudiado son similares, o sea, tienen el mismo contexto, el mismo proceso de liderazgo, evangelización o discipulado, tendrá con mucha probabilidad similares resultados. A mí me han llegado documentos que me dicen los 4 pasos, la regla de los 4 pasos, de evangelismo, los 4 pasos, del cubo. ¿Conocen la del cubo?
No es el cubo de Rubik, es el cubo que lo vas abriendo y vas mostrando a Jesucristo. Eso funcionó en la India y funcionó lindísimo en la India. Pero me encontré con comunidades en Centroamérica en las que no funcionan. En otra, yo me puse a hablar con una persona en la calle y empezamos a ver el cubo sin hablarle del cubo. Pero yo le mostraba la figura y de repente pasa otra persona y se queda viendo. Al rato yo tenía 10 personas a mi alrededor. Yo seguía hablando de Cristo y moviendo el cubo. Ellos les atrajo el cubo, pero se fueron con el mensaje. ¿Sí? No va a funcionar en todos lados. Por eso es bueno que yo conozca muchas o diferentes técnicas. Examine cómo trabaja Dios allá, en comunidad. Encuentre la única visión de Dios para su iglesia o liderazgo. Eso es otro de los puntos que nosotros debemos de considerar para prepararnos para la evangelización. Oiga, la iglesia no es una franquicia. Por eso le dije, no funciona clonar Saddleback en nuestra iglesia. No funciona clonar Woodland Baptist Church en el sur de Houston. No funciona. No vamos a llevar lo que se hace aquí allá. Allá en Arkansas nosotros empezamos una comunidad hispana que creció bastantillo. Y vamos a celebrar un aniversario. Invité a un grupo de aquí de Port Arthur. Y mis hijos también, que les gustaba mucho la música. Bueno, les gusta la música. Ellos iban a ser los que tocaran todo el worship. Y empezó, y estaban allí unos hermanos que eran los que me supervisaban porque yo era el plantador allí en el estado de Arkansas. Y estaban allí y lo primero que decían, hay que bajarle el volumen. Pero si le bajaban ellos el volumen, venía otro hispano y apenas se escuchaba, volvía a subir. Porque les gusta así. Y de repente ya dijimos, no, dejemos ahorita los himnos, pasen los hermanos que invitamos de por alto, y empiezan con un ritmo así al estilo cumbia. Y toda la gente que estaba allí se paró, empezó a levantar manos y a aplaudir, y aleluya, gloria, y estaban los gringos asustados, y me decían, de veras que me sorprendió eso. Claro, no es lo mismo conocer las necesidades de los hispanos que comprenderlas. Ellos nos quieren callar cuando nosotros somos bulliciosos. Ellos quieren que nosotros andemos despacito cuando andamos corriendo por todos lados. Si llegamos a adaptarnos, si vamos a una iglesia de esas. Pero cuando estamos juntos nosotros, miren, es un relajo. Vean cómo cuesta que se sienten todos después del café. Es normal, pero háganlo con los gringos. Ellos lo toman y ya están otra vez allí. Somos diferentes. Ajuste. Bueno, si Dios le da, o sea, no podemos imitar a otra iglesia, porque la iglesia no es una franquicia. Cada iglesia es especial. Cada comunidad eclesial es única. Si Dios le dio la visión a esa o aquella comunidad, te la dará también a ti. No puedes decir, es que a mí Dios no me ha dado ninguna visión, porque no la has buscado adecuadamente. ¿Cómo hacer una visión? Bueno, ya es asunto de otro costal, ahorita solo estamos viendo esto. Ahora sí, ajuste esa visión con una prenda del contexto. Es muy importante saber que no es lo mismo ajustar que cambiar. Ajustar tiene que ver cómo usted sigue con el mismo proceso, haciéndolo entendible y útil en ese momento y en el futuro. Es la misma visión, pero usted la ajusta a la nueva comprensión de las personas. Cambiar sí requiere todo un proceso, es una transición a una nueva visión, es borrón y cuenta nueva, es completamente diferente. Cuando he sido invitado a algunas de las iglesias, yo les digo, ¿cuál es la visión de la iglesia? Es que, como me pasó en una, es que no tenemos visión. ¿Y dónde están los diáconos? No tenemos diáconos. ¿A qué hora tienen la escuela dominical? No tenemos escuela dominical. La pregunta que seguía, ¿son bautistas? Y me dijeron, sí, somos bautistas, pero ya habían olvidado qué significa eso. Y hubo que trabajar duro, ¿verdad? No confunda ajustar con cambiar. Ellos necesitaban un cambio, no un ajuste. Es a eso a lo que me estoy refiriendo. Su visión debe ir ajustando su enfoque
conforme cambia la generación y hay que preparar a la gente para eso. Una de las cosas que yo encontré, las personas de la tercera edad se sentaban por allá y cerquita para oír mejor. Las personas de mediana edad se sentaban más atrás y los jóvenes atrás. Y yo pregunté, ¿pero por qué eso? No, es que esto no nos dejan a nosotros cantar coros y todo, va muy rápido. Allá en Costa Rica yo le dije, hagamos un culto especial para la gente adulta. Biblias grandotas con letra grande y un predicador que hable más despacio que yo y que los ayude, que los vaya por ellos y los traiga. Un chofer que los vaya por ellos y los traiga. Yo tenía entonces una microbús, usa mi carro y tráelos. Y hubo mucha oposición, no. Hay que preocuparse por todos y hay que ver de qué manera rompes esas barreras generacionales. El joven debe de acercarse al anciano y el anciano debe de comprender al joven. Y si no logras romper eso, no vas a poder evangelizar. Porque va a decir, yo evangelizo a esa señora, pero no puede venir porque anda en silla de ruedas. O yo no puedo evangelizar porque ya soy mayor y todo. Entonces le digo, ¿tienes teléfono? Sí. ¿Tienes amigas que no se han convertido? Sí. Háblales. Siéntate en tu casa con tu cafecito y tu pancito y agarra el teléfono. Si son buenas para hablar de todo lo que pasa alrededor, sobre todo de la vecina de al lado, ¿verdad? Pero de Cristo. Es más, les dije yo, cuando vayas a evangelizar, no pienses que estás evangelizando, que estás llevando el chisme más perfecto que hay. Se rieron también, pero no lo hicieron. ¿Sí? Yo le dije, trata la palabra de Dios como un chisme, chismésela a todos. Si te gusta eso, ¿verdad? Y a la mayoría le gustaba, pero no lo hizo. Por eso hay que ir ajustando nuestra visión. Su visión puede ser la misma, pero la manera de enfocarla debe ser entendible para las nuevas generaciones. Allá en 1 Corintios Pablo dice algo muy lindo. Yo me hago de todo a todos para reducirlo, para ganar a unos cuantos. Al rico me hago rico, al sabio me hago sabio, al ignorante me hago ignorante. Eso es ajustar o enfocar nuestra visión de una manera entendible. La clase que yo le voy a dar a los niños no es la misma que yo le voy a dar a los adultos, aunque sea el mismo tema. Pero no es la misma clase. Porque tiene que ser entendible para ambos, de manera que ambos también se puedan comunicar. Lo mismo pasa en la evangelización. Ellos no conocen la palabra de Dios y llegamos hablándoles en un lenguaje que nosotros ya conocemos. Y hay unos que son más atrevidos, y he criticado eso también. Te cubro con la sangre de Cristo. Arrepiéntete porque si no, te van a pasar muchas cosas y todo eso. Y lo hacen así como gritando, porque parece que gritar significa autoridad, ¿verdad? Yo nunca vi a Jesucristo gritar. Ni aun cuando dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Nunca, ni aun en ese momento. Que en las películas lo ponen así. Una vez le decía yo a un muchacho que estaba llegando a la iglesia, tú tienes que bautizarte. Pero yo me bauticé. ¿Y cómo te bautizaste? Me bautizaron con una jicarita y me echaron el agua. Ah, bueno, ¿y dónde viste eso? Es que así se bautizó Jesús. Sí, por eso, ¿dónde lo viste? Ah, no, le digo, tú estuviste allá cuando lo bautizaron. Y me dice, no, ¿dónde lo viste? Lo vi en una película. Y a veces Hollywood es la Biblia de muchas personas y a veces de muchos cristianos. ¿Sí? Y no les hago más crítica porque me come el tiempo. Su visión puede ser la misma, pero debe usted de ponerla entendible para las diferentes personas. Si no lo hace así, los jóvenes van a escasear en donde usted está. Porque no entienden lo que usted está diciendo. O no entienden lo que los hermanos están diciendo. Tenemos que ayudarlos a que entiendan esas cosas. Si una iglesia no examina regularmente su cultura, que debe de ser cristocéntrica, se convierte en una subcultura de la cultura en donde está inmersa. Y esa subcultura no va a hacer nada por esa cultura, porque ya se hizo una subcultura, ya tiene sus propios métodos,
Ahí está, cuando el último se muera, se cierra ese templo y bye bye. Pero no fue ese el plan de Jesucristo. Que ni la invasión de los bárbaros, ni la invasión de los musulmanes, ni ninguna otra invasión que hubo en el Medio Oriente en el siglo 6, 7, 8 de nuestra era, destruyó la iglesia. Y parece que ahora los mismos cristianos la estamos destruyendo. ¿Por qué? Porque no evangelizamos. Y esa es la gran preocupación que tengo en mi corazón. Entonces, el evangelismo discipulado, no se trata de estar a la moda, sino de estar al corriente y mantenerse pegado a las escrituras en la nueva corriente. Las modas pasan, las modas cambian, pero estar al corriente es saber qué es lo que está pasando y qué respuesta le da la Biblia a eso. Llega un joven allí en Nuevo México y me dice, es que yo tengo amigos que son homosexuales, es lindo ver cómo se aman. Ellos se aman mejor que como se ama una pareja entre un hombre y una mujer. Pero era una niña de 13 años la que me estaba diciendo eso. Acababa de terminar el 6º año. Y yo le dije, lo que pasa es que tú todavía no conoces qué es el matrimonio. Pero si tú quieres, yo le voy a regalar una Biblia, como solo lee en inglés, se la di en inglés, donde explica algunas de esas cosas. Son este tipo de Biblia que tengo aquí. Se llama la Teen Bible. Me gustó y yo se la di a él. No la leyó, no la quiso leer. Le di otro libro, no quiso leerlo. Y le dije, bueno, vamos a la Biblia, yo te enseño acerca de esas cosas. Y ella me dijo, no, ya no quiero. Bueno, entonces bajo esa circunstancia, como no puedo hacer nada, ¿qué dice Jesús? Sacúdete hasta el polvo de los pies. Porque si no se arrepiente, su condena va a ser terrible, terrible. El evangelismo o discipulado con propósito es el rasgo común que une e identifica a todos los cristianos. Cuídese del currículum oculto. Esta es una cosa que nosotros vemos mucho en la educación. El currículum oculto es lo que tú le muestras a la gente que no dices. La gente ve más lo que eres que lo que enseñas. Cuando yo daba clases de matemáticas en la Universidad de Tabasco, me dice un ricachón, que era mi alumno. Yo llegaba en mi bicicleta y me dice, profe, si yo llego a ser un matemático como usted, ¿cómo me va a ir? Yo hablándole un poco, lo más bonito de las matemáticas, y me dice, ¿me puedo comprar un carro último modelo? No, le dije, todavía no. Entonces me dice, entonces no lo necesito. Porque yo sí puedo comprarme ahorita un carro último modelo. Yo lo veo a usted venir en bicicleta, me dice. Ay Dios, dije, le estoy enseñando algo que para mí es precioso, pero le estoy mostrando algo que en lo que esa persona se está fijando y que no lo está ayudando a entender lo que yo estoy haciendo. Lo que yo estoy diciendo, perdón. Ahí aprendí que el currículum oculto, que los cristianos muchas veces utilizamos, ¿sí? Es una cosa lo que decimos, no, Dios es maravilloso, Dios es esto, pero viven como si eso fuera una mentira. Yo he visto eso. Entonces, ¿sabes a quién vas a evangelizar? A nadie. ¿Sabes por qué tienes miedo de evangelizar? Porque muchos me han dicho que tienen miedo de evangelizar y yo he comprobado que yo tuve miedo también. Yo tuve miedo de evangelizar porque mi testimonio era malo. El diablo está siempre diciendo, mira, tú mentiste, tú robaste, tú fornicaste, tú adulteraste, tú hiciste esto. Entonces, cuando te acercas a la persona, todo se te viene encima. Y dices, uy, mi conciencia me acusa. No, Señor, es el diablo que está parándote y te da miedo. Por eso, tiene mucho que ver lo que es el currículum oculto, cómo estoy testificando lo que Dios es en mí. ¿Qué es lo que es Dios en mí? Bueno, ese es el currículum oculto. ¿Cómo lo evadimos? Jesús dijo unas palabras maravillosas, ¿verdad? No voy a ir a la cita, pero dice, si yo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Yo lo he analizado de esta forma. Si yo digo que soy cristiano, es fácil que la gente se dé cuenta que no lo soy.
Otro es el que da testimonio de mí. Entonces, si tú vives lo que Cristo te ha enseñado, la gente solita va a decir, tú eres un cristiano. Solito te lo va a decir. Y te lo digo por experiencia. Y no solo mía, de muchos otros, ¿verdad? Y ya se dieron cuenta que soy un cristiano. Claro, porque tu testimonio lo dice, no tus palabras. Y esa es la fuerza de la evangelización. Entonces, ¿qué es contextualizar? Es lo que decíamos. Haga un exégesis de la comunidad a la que fue enviado. Examine cómo trabaja Dios en comunidades similares. Encuentre la única visión de Dios para su iglesia o su liderazgo. Ajuste esa visión conforme aprenda del contexto. Para lograr nosotros empezar a evangelizar dentro de una iglesia, tenemos que empezar con nosotros mismos, con la iglesia, preparar a la iglesia y entonces vamos. Que no todos van a responder, eso es totalmente cierto. Cualquier pastor me puede decir y estar de acuerdo conmigo, de 100 miembros en la iglesia, entre 5 o 10 hacen todo el trabajo. Pero eso ocurre también en los diezmos. Yo hice un análisis de los diezmos a nivel nacional y a nivel mundial. A nivel nacional, el 14% de los cristianos dijo que daba su diezmo. Pero cuando indagaron más profundamente los de Barna, se dieron cuenta que solo el 3% realmente da su diezmo. Entonces, toda la obra en Estados Unidos, por muy grande que se diga, está siendo sostenida con el 3% de los diezmos de los cristianos. Pero Barna se fue al mundo. Y se fue y son millones de iglesias. Y cuando vieron del 100% de cristianos que hay en el mundo, el 5% da el diezmo. La obra mundial se está sosteniendo con el 5% del diezmo de los cristianos. Por eso hacen falta misioneros, hacen falta pastores, hace falta que la iglesia se preocupe por su pastor y le dé la oportunidad de prepararse mejor. No, es que este ya no sabe cómo tratar a los jóvenes, vamos a cambiarlo. Eso es muy fácil decirlo, pero es una injusticia tremenda. Tenemos nosotros que ver eso. Como pastor no debemos de estar dejando de preparar nunca en las cuestiones de la Biblia. Nunca. Debe de ser nuestro libro diario. Leía yo y yo termino con eso ahora. Leía yo un comentario de una persona en Facebook. Me gustan mucho las redes sociales. Pertenezco a casi todas, no pertenezco a las que presentan muchos desnudos, entonces digo desnudos, no muchos, desnudos. No, las hago a un lado, porque no edifica. Entonces, tengo otras, entonces decía él, si tu pastor, si tú quieres un pastor que predique mejor, empieza a orar por tu pastor. Y a veces eso es lo que nos falta, oración. Como les decía, a veces es más famoso Jesús Adrián Romero que Jesucristo. Tenemos que revertir eso. El que debe ser más famoso en nuestra vida es Jesucristo. Si lo amamos a Él como decimos que lo amamos, no debemos de tener miedo del perrote ese que se viene. Mire, alguien lo va a parar. Yo digo, el ángel salió porque la señora ni siquiera había aparecido, pero sí les gritó, ¿verdad? Y no me atacaron. El otro pastor estaba bien protegido, yo soy gordito. Ellos tenían que donde morder, ¿verdad? Entonces, él se protegió, pero me puso a mí de escudo. Va a pasar muchas veces que nos vamos a ver en peligros. Pero lean 2 de Corintios capítulo 11. Donde Pablo dice todas las tribulaciones que pasó. Y dice, y aún más, estoy atribulado porque oro por todas las iglesias. Si algo podemos aprender de esa parte, úselo. No tenga miedo. Si de veras tiene a Dios como su Señor, miren, Jesucristo cuando le dio miedo, ¿qué hizo? Oró. Y ni siquiera vino el Padre a consolarlo. Cuando le hablo a algunas personas de la oración, le digo, mire, le doy gracias a Dios que no contestó la oración de Jesucristo. Padre, si puedes, quítame esta copa y haz que pase esta copa de mí. Y yo le digo, ¿cómo adoro a Dios? Porque no le contestó eso.
Porque si no, ¿dónde estaríamos tú y yo ahora? Es parte del evangelismo. Y si usted no lo hace, miren, los ángeles, aunque tienen todo ese poder, no lo van a hacer. Nos lo dejó a nosotros. Que Dios le bendiga.